Hay un episodio que quisiéramos nosotros que solamente hubiera ocurrido cuando crucificaron a Jesús. Pero desafortunadamente, a pesar de nosotros hoy como cristianos tener el Espíritu Santo que no tenían en ese momento los apóstoles cuando murió Jesús, todavía hay apóstoles que corren de miedo de la cruz. Y esto sucede con mucha frecuencia en nuestra iglesia hoy. Cuando usted mira a Colombia y se da cuenta de que hace 50 años los brotes de protestantes en Colombia eran menores, eran raros, era extrañísimo encontrar por ahí un garaje de esos con gente hablando así, muy raro. Hoy esto es impresionante cómo ha crecido y cada vez crece más. ¿Y de dónde sacan toda esa gente? La gente que los sigue a ellos, de nuestra iglesia. Porque la persona más asequible para irse a un garaje donde hablan de Cristo es uno que está bautizado en Cristo, porque les llama la atención que también hablen de Cristo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene al miedo de la cruz. Por eso la gente está buscando soluciones donde no haya que sufrir tanto, donde haya más libertad, donde no estemos tan apretados, donde no nos amenacen con purgatorios, donde no nos amenacen con sufrimientos de ninguna clase, ni sacrificios de ninguna clase. Queremos oír solo de la resurrección. Nosotros no queremos estar ahí cuando el Señor agoniza, ni cuando lo chuzan, ni cuando lo juzgan, ni cuando camina por ese calvario, eso no, nada. Yo quiero saber de un Jesús resucitado. Eso es los apóstoles que le tienen miedo a la cruz. Y desafortunadamente miren cómo será la cantidad de apóstoles con miedo a la cruz, que los garajes estos de la resurrección cada día se llenan más. ¿Por qué? Llenos de apóstoles que están corriéndole a la cruz, porque quieren un evangelio donde no hay crucifixión. ¿Ustedes creen que es un accidente que los cristianos atacan los crucifijos y los consideran que no son necesarios y no debemos tenerlos? Pues claro, porque no quieren saber nada de la cruz. Ellos quieren saber de un Cristo resucitado. Y por eso estas iglesias católicas que se están protestantizando, usted lo que encuentra es un Cristo resucitado sin cruz, porque están predicando lo mismo que los protestantes. Entonces, este miedo empezamos en esta forma a reconocerlo. El evangelio es perfecto, porque el evangelio es de ayer, de hoy y siempre, ¿cierto? Es eterno. La palabra de Dios, dijo el Señor, como dijimos antes, y lo ha dicho siempre Él: todo pasará menos mi palabra. Entonces, en el evangelio está la historia del alma, una historia de un alma. Y no es del alma solamente de los que estaban con Cristo en ese momento, sino de toda alma hasta que Cristo regrese. Es la historia de los que estamos encarnados en este destierro. Todos pasaremos por las mismas pruebas y pasaremos por las mismas situaciones humanas, porque tenemos la misma humanidad. La misma carne que estaba en Jerusalén hace 2000 años está aquí hoy. No ha cambiado. Nosotros nos hemos multiplicado en la tierra a través de los siglos y venimos de Adán y Eva. Es la misma carne, la misma carne. Por eso tiene las mismas tendencias. Y en nosotros existen los mismos crímenes. También existen las mismas virtudes, porque Dios ya nos las dio. Entonces, cuando miramos nosotros el misterio de la iglesia, nos damos cuenta que Jesús desde el principio vino a mostrarnos quién era el único que podía cambiar los hombres. Solamente Dios. Por eso Él decía: yo escojo al sencillo, escojo al ignorante para avergonzar al sabio. Es lo que hace el Señor. Escoge 12 apóstoles totalmente ignorantes. Entre ellos escogió un traidor. Y escoge esos apóstoles y en ellos se glorifica en esa ignorancia de ellos. Pero miren todo lo que pasa. Hay escenas impresionantes en el camino de la vida pública de Jesús. Una de ellas es: Jesús está predicándole a una masa de gente, porque en esos días habían aumentado los seguidores por los milagros que él hacía. Entonces se había crecido la novelería. Ustedes saben que, por ejemplo, los grupos de oración que tienen vidente, de repente se llenan de gente mientras que el vidente esté dando mensajes. Cuando el vidente empieza a dejar de dar mensajes, empieza a bajar el grupo en números, porque la gente va detrás de las señales nomás, ¿cierto? Si el vidente deja de hablar, la gente deja de ir. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está ahí no va a adorar a Dios ni a buscar a Dios, sino que van a buscar sensaciones sobrenaturales. Esa misma gente antes iba a que le leyeran las cartas, miraban magos y todo eso, y se convirtieron y se volvieron perseguidores de señales,
¿cierto? Entonces, la realidad quedan unos pocos, porque los que no fueron solamente por el vidente, porque el vidente es vidente y será vidente siempre porque fue escogido para eso, pero no necesariamente el Señor o la Virgen se va a manifestar a través del pobre vidente en todos los rosarios, y en todas las reuniones y todo eso. Los videntes falsos, sí, el vidente falso habla hasta por los codos, ¿cierto? Eso tiene celular con la Virgen y de todo, porque eso usted lo puede llamar a la 1 de la mañana, pregúntale a la Virgencita qué piensa de mi esposo que me acaba de pegar, ya hoy, llama a las 3 de la mañana, acabo de hablar con la Virgen y dice que lo dejes, ¿cierto? Bueno, ya. Eso, pero eso ya son casos aparte, crónicos y terribles, ¿no? Que también los hay. Pero miren ustedes lo que está sucediendo. Nosotros, dentro de nuestra fe, tenemos que seguir una conducta muy estricta, porque el Señor nos está mostrando a nosotros una iglesia que está fundada en unos sacramentos específicos, ¿cierto? No podemos seguir verdades que se nos han proyectado a través de terceras personas, sino a través de lo que Cristo nos reveló. El Evangelio es el mismo siempre. Él escoge esos 12 ignorantes. El Señor en esos 12 ignorantes nos muestra algo impresionante, y es que estando predicando a la masa que ya se había reunido por la novelería, lleno de gente en esa montaña, les dice: tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre para alcanzar la vida eterna. Y acuerden que dice la palabra de Dios: se fueron todos, diciendo: usted se enloqueció, ¿cómo se les ocurre que nos lo vamos a comer a él? Todo eso. Y usted imagina la gente cómo estaría de asustada, ¿cierto? No se necesita ser fariseo, escriba o saduceo para asustarse. Yo le aseguro que nosotros que estamos aquí presentes, si hubiese llegado el Mesías entre nosotros sin ser redimidos, y se para acá y nos dice: les voy a contar algo que va a ser difícil para ustedes, me tienen que comer a mí y se tienen que tomar mi sangre, yo les aseguro que quedaría muy poquita gente en este cuarto, ¿cierto? Saldrían a desacreditar ese Mesías por toda la ciudad. No vayan a la calle 134, ese se enloqueció, uy, no, imagínense que dijo que nos lo comiéramos, uy, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Imagínense lo difícil que era para la humanidad en ese momento. Es que, ¿quién pasa una prueba de esas? ¿Quién la pasa? Mire, los 12 apóstoles se quedaron ahí temblando, y Jesús les dijo: ustedes también se pueden ir. Dijeron: no. Entonces San Pedro certificó que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y Jesús le dijo: tú dices eso, pero no por boca tuya, sino el Espíritu Santo que habló a través de ti. Le estaba anticipando que no era él, y le estaba anticipando a todos los que estaban ahí, porque esos pobres apóstoles, ustedes saben que se quedaron ahí por miedo, pero en su corazón decía: no lo tenemos que comer a él, ¿cierto? Ay, eso sí, eso es bien difícil. Entonces, pero mire lo más triste de esta pedagogía, lo más increíble, es que una persona hoy, católica, va a comulgar y está pensando por dentro: ¿y está vivo en esa hostia? ¿Sí me entiende? Esa es la carne y la sangre de él, ¿cierto? La duda tan impresionante de si verdaderamente está ahí. Y lo tiene en la boca y está pensando: ¿será que Dios está acá? ¿Que esto está vivo acá? ¿Que esta hostia verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Él? ¿A cuánta gente se le ocurre pensar eso en una comunión? Son miles. Mire que han hecho encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, de gente saliendo a la iglesia en domingo, y le preguntan: ¿usted cree que Jesús está vivo en la Eucaristía, que usted acaba de masticar su carne y su sangre cuando comulgó? Y el más del 50% dicen: yo no sé, no tengo ni idea. ¿Qué cree mi corazón o qué no cree? No estoy seguro. Más del 50% no están seguros. Y el otro 50% entran casi en reversa, ¿cierto? No saben de seguro, no están seguros, pero creen y no creen, y entonces la fe, dame fe, quiero creer, pero no siento nada, uy, ¿qué estará pasando? Y eso es lo que sucede. Entonces démonos cuenta que todo este misterio de ese Cristo que está vivo en nosotros, para que nosotros lo vivamos interiormente con toda la fuerza de la sabiduría que da el Espíritu Santo, se necesita limpiar la casa para lograr eso. Hay que limpiarla. ¿Por qué razón nosotros no logramos concebir ese misterio y creerlo firmemente y vivirlo? Porque la casa nuestra está llena de telarañas todavía. Por eso, un corazón que no está limpio, contrito, un corazón que no está quebrantado, es un corazón que no puede saborear el manjar celestial. No lo puede saborear, porque no tiene cómo. Si uno tiene la boca llena de morcilla, no puede saborear la leche, ¿cierto? Entonces, uno tiene que entender que tenemos que limpiar la boca de los manjares terrenales,
para que la leche celestial pueda ser ese ungüento santo que viene a vivificar todo lo que es nuestro y a purificarlo. Tenemos que limpiar. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Uno no puede comer morcilla y tomar leche, ¿cierto? No es conveniente, no es recomendado. Pero esto es lo que hacemos. El Señor dice que nosotros debemos encontrar el misterio eucarístico simplemente recorriendo el Calvario con el Señor para darnos cuenta por qué se escaparon los apóstoles. Miren ustedes que el Señor los llama a conciencia plena cuando se van toda esa masa de gente de miedo de lo que Jesús dijo. Tienen que comer mi carne, tomar mi sangre. Lo consideraron pues que los iba a convertir en caníbales. Entonces después, y fíjense que acabo de venir yo de misionar en el Ecuador, hace poquito estaba allá, y me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de San Francisco en Quito. Es una universidad muy distinguida, muy costosa, y la fundaron 3 físicos, 3 científicos, ateos obviamente. Uno de ellos es el rector. Y ese rector hace poquito declaró en la prensa en Ecuador, porque él lo considera un excéntrico, entonces es muy popular por eso. Y salió en la prensa diciendo que esos católicos que dicen que se comen un hombre y se toman su sangre son como caníbales. Eso es lo que tiene él de concepto de la Eucaristía. Imagínense. Y es un rector de una universidad. Así de que esto no es muy bien, esto no es que sea pues de ayer, esto también es de hoy. Entonces Jesús exhorta a esos apóstoles, a pesar de que San Pedro certifica que eres el Mesías, pero Jesús le dice, eso no lo dijiste tú, Pedro. Es lo mismo cuando le digo, apártate de mí, Satanás. A ese pobre Pedro le tocó muy duro, ¿cierto? Imagina a Pedro todo lo que le pasa, pero fíjense ustedes que a ese Pedro que le pasó tanta cosa rara, lo negó, le pasó esto, se escapó, el diablo habló a través de él, después habló, tú eres el Mesías, eso no lo dijiste tú, lo dijo el Espíritu Santo. Entonces queda el pobre Pedro mirando siempre para un lado, ¿qué sería lo que pasó? Y usted se puede imaginar lo que sintió Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, debió quedar congelado, ¿cierto? Y todos los demás apóstoles, ¿será que es el diablo? Eso era muy confuso, demasiado difícil. Eran pruebas increíbles. Y todo eso lo vivimos nosotros hoy. Porque cuántas veces nosotros no tenemos una persona a quien queremos hartísimo y está bien comprometida en la iglesia, ¿cierto? Tiene una vida en la iglesia y de pronto de la boca de esa persona sale algo bien horrible. Oímos que esa persona hizo algo bien espantoso. Quedamos muy confundidos, ¿cierto? Si nosotros no pasamos la prueba del amor, no podemos nunca volver a mirar a esa persona igual que la mirábamos antes de que cometiera ese pecado, antes de que cometiera ese error. No la podemos rehabilitar otra vez, porque la perdemos. ¿Por qué la perdemos? Porque perdemos el amor. Por eso no pasamos la prueba. Y por eso el Señor nos muestra en cada uno de los apóstoles cómo Jesús los perdonó a todos, a todos. El pobre Tomás que quería meter los dedos en la llaga, se le aparece el Señor por entre una puerta. ¿Usted puede imaginar el susto que le dio? Cuando dijo, no resucitó, y le entra por una puerta cerrada. Le dice, ven, mete los dedos acá. Esto debió ser muy impresionante, ¿o no? El pobre Tomás. Y sin embargo el Señor le perdonó a Pedro, le perdona. 3 veces lo puso a decir, me amas, al lado del fuego, en orilla del río. Y todo eso lo hizo el Señor en una forma específica porque es una enseñanza. San Pablo habla en sus epístolas, habla de un pasaje en el cual está hablando de que el pueblo de Dios en el desierto murió por los pecados de esto. Un día murieron 20 y pico mil por fornicar, otro día murieron otros picados por la serpiente, por tentar a Dios, y tantas cosas que les pasaron. Y San Pablo decía, eso es una señal de enseñanza, de advertencia para nosotros, para que miremos bien qué es lo que pasa con el pecado y cómo es que Dios en su justicia infinita ejecuta sobre el pecado, su justicia. Hoy nosotros estamos mirando el Evangelio y mirando todo lo que le pasó a los apóstoles, es porque eso es la enseñanza de nosotros. A pesar de que nosotros podemos decir, pobres apóstoles, ellos escaparon de la cruz porque no tenían todavía el Paráclito, no entendían nada. Jesús les dijo, hasta que no venga el Paráclito, no entenderán estos misterios, ni podrán hablar de ellos. Entonces se supone que ellos lo recibieron y ya dieron su vida por Jesús y todos murieron como mártires menos Juan. Sin embargo, hoy nosotros que ya recibimos el Paráclito y nos damos cuenta que estamos haciendo cosas peores que los apóstoles que no lo habían recibido. Por eso vemos toda esta gente escapándose a las sectas y peor, hay gente que se escapa a cosas peores como lo que yo viví.
Yo me convertí en pagano, ni siquiera en sectas cristianas. Andaba con budistas, hinduistas, espiritistas, ocultistas, todas, y eso lo hacemos nosotros hoy. Así de que lo que el Señor quiere entregarnos en esta reflexión es el reconocer el estado en que estamos cada uno de nosotros al frente de la cruz. Decimos, el miedo de los apóstoles de la cruz. Pero es que nosotros, cada uno de nosotros somos apóstoles y cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra relación con la cruz. ¿Dónde estamos? ¿Somos Pedro que se escondió y negó al Señor? ¿Somos Juan el que está pegado a la Virgen María al lado de la cruz viendo todo ese horror? Pero si no está prendido la Virgen María se desaparece también. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, el llamado es a reconocer algo. Jesús nos enseñó: ninguna persona era posible que estuviera al lado de la cruz si no era por la gracia de Dios, nada más. ¿Por qué recibieron las mujeres esa gracia tan grande de estar al lado de Jesús en la cruz? Ustedes se dan cuenta que en la cultura judía la mujer era exhortada a obedecerle al hombre, ¿cierto? Y la mujer era exhortada a obedecerle al maestro y a seguir al maestro. Las mujeres eran tan obedientes, eran las mujeres tan increíblemente espirituales y tan profundas que ellas fueron las únicas que por la obediencia encontraron la fidelidad a Jesús y estuvieron con Él hasta la cruz. Esa obediencia nace en María. Fíjate que María es la perfecta obediente, la perfecta humilde, la perfecta espiritual. Ella, detrás de ella se fueron todas las otras mujeres santas de Jerusalén hasta la cruz con ella, porque en el silencio, la obediencia, llegaron a la verdad. En cambio, aquellos que debían ser maestros y a quienes las mujeres debían imitar y seguir, se escaparon. Entonces, des en cuenta, ¿qué es más poderoso? ¿Tener el poder para que le obedezcan a uno o ser obediente al poder? Ser obediente al poder como ser humano tiene más fuerza que buscar poder. Por eso, el hombre que busca poder sin tener obediencia es un altanero. Se le sube el poder a la cabeza y es el escándalo de la iglesia. En cambio, aquel que vive en obediencia y vive la humildad de María y de las mujeres santas de Jerusalén, encuentra la verdadera vocación del silencio de la cruz y se encuentra al frente del Señor crucificado y no se escapa, se va para allá. Entonces, para nosotros poder descubrir el miedo de la cruz, el miedo a la crucifixión, tenemos que descubrir el orgullo en nosotros. ¿Por qué se esconde el apóstol? De miedo del problema, del miedo de la persecución, del miedo de la calumnia, del miedo de ser ignorados, pisoteados, perseguidos, por el orgullo, por la vanidad. Por eso les he dicho en otras oportunidades, cuando ustedes le dicen que una persona es muy tímida, pobrecita, es que es muy tímida. Acuérdense, esa persona es muy vanidosa, por eso es tímida. ¿Por qué cree que una persona le da miedo hablarle al frente a los demás? Tiene miedo a quedar mal, simplemente, ¿cierto? Eso es vanidad. Porque una persona no se expresa como es, se pone toda roja cuando habla, porque tiene una pena increíble de embarrarla, ¿cierto? De hacer cualquier cosa que no es. Pura vanidad. Entonces, no nos dejemos engañar de que la timidez, de que no sé qué, eso no es verdad. Todas esas cosas son pura vanidad, puro orgullo, el orgullo, la pretensión. Una persona sencilla y humilde nunca tiene miedo de exponer lo que tenga que exponer en el momento que sea llamada a hacerlo. Y cuando sea llamada a hacerlo, lo hace sin importar si quedó bien o mal, pero lo hizo. Es como alguien le dice, explíqueme usted por qué es cristiano. Y empieza, yo no sé cómo contestar a eso porque tengo vanidad, ¿cierto? Tengo miedo de cometer un error. Entonces no sé hablar, se me olvidó todo lo que me han enseñado. Si usted y un protestante le dice, y así es como agarran a la gente, en una esquina, cuénteme, ¿usted por qué ama a Cristo? Queda uno así en una esquina, por allá paralizado, por un testigo de Jehová o por alguna persona así, ¿cierto? Y no sabe ni qué contestar. ¿Por qué? Pues como ha sido tan tímido toda la vida, nunca ha hablado al frente de la gente de Jesús. Porque es que yo no sé mucho de religión, por eso no hablo de Jesús. ¿Qué? ¿Cuál es? Es que usted no tiene la fuerza de decir que es cristiano y nunca ha defendido la fe. Y por eso el Espíritu Santo, ¿cómo se va a manifestar? A través de un infiel, una persona que nunca ha testificado por el Señor. Eso es lo que Cristo dice, si no testificas a mi favor, tampoco testificaré ante el Padre en presencia de mis ángeles. Entonces, cuando usted lo arrinconen por ahí en la calle, el Señor no va a testificar por usted. A usted le preguntan, ¿usted por qué cree en Jesús? Ningún Jesús va a hablar por su boca. ¿Por qué? Porque usted nunca ha testificado a favor de Él. Pero si usted es la persona
que siempre testifica de Jesús, aunque no diga palabras muy sofisticadas y con una teología muy profunda ni nada, simplemente dice: yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, es mi fe y nadie me la podrá sacar. Tal vez no tendré las palabras más inteligentes para decirle por qué, pero Jesús vive en mí y no quiero que nunca se vaya de mí. Si eso es todo lo que puede decir, ¿cierto? Si eso es todo lo que puede hablar, eso es suficiente, suficiente, no se pide más, porque lo demás lo hace el Espíritu Santo en el corazón del otro. Ya sabe que no puede pelear con usted, que no le puede quitar a ese Jesús del corazón y que es un don que usted tiene que ni siquiera lo puede explicar, pero lo ama. ¿Cierto? Es como una persona que ama a su esposo y viene por ahí una persona a coquetear y a seducirla y todo. Y dice: ay, pero ¿qué es esa bobada tuya? Con ese hombre solamente, mira qué tal cosa. La otra dice: no, yo amo a mi esposo, nadie me va a llevar a mí para ninguna parte, ni tengo ningún interés, ni curiosidad, ni nada, experimentar nada. Yo amo a mi esposo y chao, se acabó. Sin ninguna explicación. ¿Por qué tiene que explicar usted por qué ama a su esposo y por qué él es fiel a su esposo? Tiene que tener una explicación. No. Usted es fiel a ese esposo, a ese sacramento, y nadie tiene por qué tentarlo de irse a hacer otras cosas con otra persona. Si es esposo, es su esposo y punto. Y no tiene por qué explicar. Ese es Cristo, el esposo nuestro, el esposo del alma. Que usted, porque es cristiano, porque amo a Cristo y ya. Yo no tengo que explicar nada. Ahora, si de pronto el Espíritu Santo le da a usted esa sabiduría del momento y lo pone a testificar con toda esa ciencia que da el Espíritu, gloria a Dios, porque el Señor también lo hace. Usted a veces ve una persona que, mejor dicho, no sabe ni escribir, no tiene ni idea ni siquiera cómo contarle a usted la dirección de su casa, porque nunca se la ha grabado de memoria, que no tiene ni memoria, ¿cierto? Una persona totalmente así, completamente primitiva, elemental, y de repente le preguntan cualquier cosa de Dios y sale de ese corazón las palabras más hermosas que nadie ha hablado nunca después de 20 años de universidad, y salen de ese corazón sencillo, de esa persona humilde e ignorante para el mundo. De ahí de ahí florecen las ramas más hermosas del jardín de Dios, porque Dios se glorifica en esa humildad, en esa sencillez, en esas cosas básicas de la vida, de los corazones sencillos. Ahí. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que descubrir la posición que tenemos como apóstoles al frente de la cruz. Es importantísimo. El Señor nos da esa pedagogía histórica y nos muestra lo que pasó alrededor de Él en el momento de su vida pública. Encontramos nosotros esos apóstoles caminando con el Señor, caminando con Él, siempre. Crisis que tuvieron, algunas cosas del Evangelio las resalta, ¿cierto? Los conflictos entre ellos, cómo se pusieron de bravos con Juan y Santiago y la mamá porque le pidieron al Señor la derecha y la izquierda en el reino. También se pusieron bravos ellos en algunos momentos por las cosas que pasaban entre ellos cuando hablaban de cuál era el más importante y cosas así. Tenían muchas discusiones que se ven en las Escrituras. Habían muchos errores y cosas que el Señor les corregía todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, dudaban, el Señor acababa de hacer un milagro en una charla anterior de multiplicar los panes. Y volvían a estar reunidos y volvían y decían: no tenemos nada. Y el Señor decía: pero es que no se acuerdan de lo que pasa acá. Es que hay comida para todos porque yo estoy acá. Pero todavía no entendían. Y así era, y esa lucha sigue durante todo el Evangelio. Y miren que esa es la lucha nuestra. El Señor, ¿cuántas veces una persona tiene un empleo por 15 años, ¿cierto? 15 años con empleo. Y bueno, le va bien, tiene las cosas organizaditas, y de pronto la compañía entra en quiebra y pierde el empleo. Y empieza esta persona a sufrir, y a llorar, y a pedir auxilio, y a desesperarse, y a perder la fe, y todo eso, y no se da cuenta que por 15 años el Señor le dio todo, ¿cierto? Y ahorita va a perder la fe porque en este momento le dijeron que no tenía más empleo en ese lugar. Usted no confía que el Señor le tiene algo diferente, que es un nuevo ciclo de su vida donde va a crecer más hacia Él y que es un momento diferente de su vida, porque la vida no está estancada, y mucho menos la vida del cristiano. La vida de los hijos de Dios es una continua preparación para el encuentro con Jesús. Eso es. Mire, cualquier cosa que usted haga en la tierra, todo lo que haga es una preparación para el matrimonio con Jesús. Así sea, carpintero, zapatero, el esposo, la esposa, el hijo, el hermano, todos estamos preparando para casarnos con el Señor. ¿Y cómo es el matrimonio con el Señor? El amor incondicional, aprender a amar. Eso es todo. El que no aprende a amar no se puede casar con el amor. ¿Cómo? Cuando usted se encuentra el amor infinito, si usted nunca aprendió a amar, ¿cómo se puede casar con él? Si es el esposo perfecto. Espera a la esposa perfecta. Si no es perfecta, no se puede casar con el esposo perfecto. Tan sencillo como eso. Es la realidad nuestra. Y para encontrar el matrimonio con Jesús,
nosotros, que el alma que es la esposa de Jesús, tiene que prepararse en perfección y llegar sin mancha ninguna a su presencia. ¿Y cuál es el ejercicio espiritual, la higiene espiritual, las formas de restablecer esa espiritualidad que perdimos en el paraíso? Es las virtudes que Dios nos da a través de los sacramentos y la iglesia. Aprender a ser cristianos de verdad en todas las cosas que hacemos, en todas las que vivimos. El buen esposo, la buena esposa, el buen hijo, la buena hermana, el buen hermano, el buen vecino, el buen amigo, el buen ciudadano. Eso es lo que da el ejercicio perfecto del amor. Entonces, mirar nosotros a los apóstoles cuando caminaban con Jesús y cada uno llevaba su miseria humana y su imperfección ante un Dios vivo que andaba entre ellos haciendo cosas espectaculares sin hacer gran halago de ellas, sino que sucedían en las formas más sencillas, las más increíbles. Un leproso a la orilla del camino: Jesús, Jesús, ten misericordia, ¿qué quieres de mí? Sáname. Queda sano, si quiero, ¿cierto? Entonces, era tan sencillo como eso, y ese Jesús no está muerto. Ustedes se pueden imaginar que nosotros leemos esos pasajes del Evangelio hoy y oímos un ciego: Hijo de David, Jesús, ven, ten misericordia. Todos los demás lo mandaban a callar para que dejara el escándalo, porque todavía no entendían que Jesús había venido precisamente por eso, ¿cierto? Y se los decía todos los días, y todavía callaban al enfermo, escondían al paralítico del Señor y todo. Sí, para ellos había venido, para los enfermos, no solamente de cuerpo, también de alma. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos que ese es un pasaje de la Biblia. ¿Se da cuenta? Tenemos que meternos dentro de la Biblia y darnos cuenta que todavía podemos irnos para el Santísimo y decirle al Señor en la cara: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, mira cómo estoy, mira lo que me pasa, no puedo dejar de hacer las cosas malas que hago, y mira cómo tengo mi vida al revés, ten misericordia de mí. Y ese Señor, desde ese Santísimo, le va a decir lo mismo que le dijo al ciego. Le va a decir: ¿qué quieres? Que me sanes. Sí quiero, te sano. Para eso hay que tener fe. Acuérdense que Jesús le dijo a los nazarenos allá en su pueblo, les dijo: aquí vino Elías, y al único que salvó fue a un extranjero, a un leproso extranjero. Le iban a tirar por el abismo ahí mismo. Lo iban a tirar por un abismo. ¿Por qué? Porque era la verdad. Ninguno otro tenía fe. Entonces nosotros tenemos que entender de que hoy tenemos que recuperar algo que hemos perdido o que no tenemos muy despierto ni activado, porque no tenemos fe. Y eso es encontrar a un Jesús vivo en esta cuaresma, de verdad, aunque sea la primera vez, porque la primera vez es suficiente para la eternidad. La lección que venimos a aprender a esta vida es la del amor. Y si nos despertamos en esta cuaresma a ese amor, vamos a empezar a vivir una vida cristiana espectacular. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, al contrario. Las pruebas de la vida cada vez son más grandes para el apóstol que está caminando para el cielo. ¿Ustedes creen que cuando uno va a recibir una corona como la que tenemos nosotros, guardada por el Señor, reservada, usted cree que va a ser así nomás? ¿Que vamos corriendo como corre la gente del mundo a recibir un premio cuando ha trabajado por 20 años o 15 años? No, el premio nuestro se gana después de una vida entera de luchas. Y esas luchas y sacrificios son el producto de la salvación eterna, pero no por los méritos que producen esas luchas y sacrificios, sino por la misericordia de Dios sobre aquel pecador arrepentido que lo busca. La misericordia de Él es infinita, porque como decía en otra oportunidad, el hombre que comprende de que nosotros tenemos más tendencia a escaparnos de la cruz que a acercarnos, entendemos que tenemos que ser tan humildes como Pedro y como los apóstoles que entendieron después de que Jesús resucitó ya, entendieron que la habían embarrado, que habían cometido toda clase. Ustedes se pueden imaginar después de que Pedro recibió el Espíritu Santo, lo que él sufrió por las cosas que hizo contra Jesús durante el tiempo que no tenía la sabiduría, el conocimiento que le dio el Espíritu de Dios. Y sin embargo, miren, algo bien doloroso. Pedro, ya había Jesús ascendido al cielo hacía años y años, ya era viejo. Y Pablo era un superapóstol impresionante. Y de pronto están en una ciudad de paganos. Pedro y Pablo hacía tiempos estaban ahí juntos. Y llegan unos compañeros de Santiago de Jerusalén a visitar a Pedro, que eran judíos
que todavía creían en la circuncisión. Y Pedro se avergonzó de todos los gentiles con que él andaba durante todo ese tiempo que estuvo a solas con Pablo. ¿Y qué hizo? Se avergonzó de ellos y ya no andaba con ellos mientras estuvieron de visita los amigos de Santiago. ¿Y qué hizo San Pablo? En público, al frente de todo el mundo, lo exhortó. Y lo llamó a cuentas a ese apóstol que era el Papa de la iglesia. Y San Pablo lo exhortó. Y ya había hasta resucitado muerto San Pedro. San Pedro, la gente se había sanado con la sombra de él cuando él pasaba. Todo eso había sucedido. Y mire lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Mire, nunca podemos bajar la guardia, en ningún momento. Nadie es el superapóstol, ninguno fue el superapóstol, ni lo será. Nadie. Todos nosotros somos vulnerables. En todos nosotros está la capacidad de dañar o de construir, en cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que tener tanta compasión los unos con los otros. No podemos alcahuetearnos nada, pero tampoco podemos juzgarnos nada. Ese es el sentido verdadero de la cruz. El hombre que realmente llega y entiende de que la iglesia fue construida sobre una humanidad imperfecta, llena de miseria y de pecado. Y sobre eso se construyó la iglesia. La iglesia se construyó sobre una roca que se llama Pedro. Y ustedes se dan cuenta de que está hecha esa roca. Esa roca está hecha de un Pedro que niega a Jesús. Esta roca está hecha de un Pedro que a Satanás habló a través de él. Esa roca está hecha a través de un Pedro que va caminando sobre las aguas y duda en la mitad y se empieza a ahogar. Tantas cosas. Esa es la iglesia. La iglesia está construida sobre una humanidad vulnerable, frágil, que tiene tendencias más bien a caerse entre el agua por no caminar derecho al Señor. Pero sin embargo, lo que nos falta a nosotros por completar en la fe, nos lo da el Señor siempre y cuando caminemos derecho hacia Él. Porque Pedro, a pesar de haberse hundido en el agua, cuando ya caminaba hacia Él, ¿sabe qué hizo Pedro? Que el Señor le premió, que sí caminó sobre el agua y se fue hacia Él. ¿Usted cree que el Señor no le reconoció eso a él? Claro que lo reconoció. ¿Y usted cree que el Señor no reconoció a Pedro de que Pedro se metió dentro de la casa de Caifás hasta allá, detrás de él cuando lo llevaron preso? Lo negó en el patio, pero estaba con Jesús. ¿Se dan cuenta? Él dio todo lo que tenía. Pedro dio todo lo que tenía, lo entregó todo. Y el Señor por eso no lo juzgó. Al contrario, lo convirtió en un mártir. Le dio todo. ¿Cierto? Porque Pedro entregó todo lo que tenía también. Ahí no se ve nunca un Pedro que hizo todo simplemente por cobardía. No, él entregó lo que pudo, lo que dio, lo que él sabía dar como humano. Entonces, eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nos demos cuenta que somos esos Pedros, ¿cierto? Esos Pedros que de repente decimos, Jesús es el Rey de todo. Y por ahí vimos una voz que dice, eso no lo dijiste tú, lo dijo fue el Espíritu Santo que habló a través de ti, para que nunca te van a subir los humos a la cabeza, ¿cierto? Es como si yo me voy a vanagloriar de las cosas que les predico a ustedes, cuando yo nunca en la vida las estudié. Pues obviamente que es el Señor el que las dice, porque yo jamás podría tomar crédito de una palabra que salga de mi boca. Me convertiría en un imbécil, ¿cierto? Y por esa razón, nadie puede en ningún momento, cuando está hablando de Jesús, cuando está proclamando su reino y trayendo la voluntad divina a los hombres, puede decir, yo dije. Jamás. Eso no viene de uno, eso viene de Dios. El que hable de Dios, todo lo que sale de su boca viene de Dios cuando el corazón está con Dios. Si el corazón está en cosas mundanas y yo estuviera aquí, quién sabe haciendo qué cosas malas, y las cosas que salen de mi boca en nombre de Dios, sería como Satanás con Jesús en el pináculo del templo, ¿cierto? Hablando de Dios, pero atacando a Dios y tentándolo al mismo tiempo, como hacía el diablo. Eso no es. Entonces, el Señor, al llamarnos a nosotros a esta reflexión espiritual profunda de Cuaresma para encontrar nuestra relación con la cruz y descubrirnos que somos esos Pedros, nos está enseñando a nosotros de que es Él el que se glorifica en ese Pedro que hace todas las cosas mal hechas, pero que quería hacerlas bien. Pedro quería hacer las cosas bien, pero le salían mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza débil y sus limitaciones y su miseria, eso le evitaba que las hiciera perfectas. Pero Jesús le decía, confía en mí, solo confía en mí. Esa es la enseñanza, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje de la divina misericordia? Jesús, yo confío en ti. Entonces, el hombre que se para hoy en Semana Santa y le dice al Señor, antes de empezar siquiera el Domingo de Ramos, ustedes saben que toda la gente que recibió a Jesús en Jerusalén con las palmas fue la misma gente que estuvo en el camino del Calvario escupiéndolo. Los mismos.
¿Por qué? Porque lo recibieron con palmas, porque pensaban que iba a ser el rey que iba a tumbar a los romanos y que iba a organizar a los judíos también y que se iba a coronar como rey. Por eso lo recibieron con palmas. Y cuando lo vieron crucificado o camino a la cruz condenado, lo escupieron ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que preparar el corazón de una forma muy clara para que nos demos cuenta que al entrar el domingo de Ramos no vamos a llevar un ramo aquí esperando fuerza y poder de Dios nada más. No, porque entonces vamos a ser los mismos que en la Semana Santa. Cuando ya estemos caminando con Él después del Jueves Santo, vamos a estar allá en una tristeza increíble por lo que le pasa a Jesús, pero todavía tan cómodos que no vemos la hora que termine la misa para ir a comer, ¿cierto? Porque lo que tenemos más grande en la vida espiritual es el estómago, ¿cierto? El estómago es más grande que la fe. O lo único que estamos pensando es que tenemos frío, esto está muy frío, tengo hambre, estoy cansado, no veo la hora que termine esto para irme a acostar, estoy cansado. Eso es el que tiene el palmo de Ramos el domingo y después escupe al Señor en Jueves Santo. Eso es. Nosotros tenemos que prepararnos para entregarnos al Señor y morir con Él en Semana Santa. Porque si no, no vamos a entender la Pascua, no la vamos a entender. La Pascua tiene que ser una renovación espiritual verdadera, un corazón contrito, un corazón cambiado, un corazón que reconoce toda su debilidad y su miseria y está decidido a entregarle todo al Señor. Esta es la Semana Santa que estamos buscando. Entonces, reconozcámonos y busquemos en esta Semana Santa nuestra relación con esa cruz y descubramos ese Pedro en nosotros y entendamos y tengamos paz con ese Pedro. Porque mire que si nosotros hacemos una reflexión bien equivocada de Pedro, de pronto podemos pensar cosas raras de Pedro, ¿no es verdad? No, tenemos que entender, ese Pedro está en nosotros, pero sobre ese Pedro se edifica la iglesia. En cada uno de nosotros hay un Cefas, en cada uno de nosotros hay una iglesia potencial. Y nosotros tenemos que ser ladrillo de ese edificio por la fe en Cristo, porque Cristo es el que hace crecer. Nosotros tan solo somos el ladrillo, somos la semilla, pero nosotros no podemos hacer crecer nada en absoluto. Dios sí, Dios hace crecer. Pero nosotros si somos ese ladrillo en el tamaño que Dios nos creó, vamos a ser colocados en el edificio, en el lugar que nos pertenece, del cual formamos parte de él. Así de que una de las cosas más importantes es sacarle la levadura que tenemos nosotros en el corazón, para que dejemos ese hinchazón. Porque no se trata de ser levadura del pan que Dios nos dio, se trata de ser pan ácimo, un pan que no está inflado, para que ese pan ácimo se convierta en comida de la cena del Señor en esta Semana Santa. Entonces quitémonos todos los condimentos, quitémonos todo eso que tenemos alrededor y convirtámonos en pan ácimo que no tiene levadura, para que podamos ser servidos como pan en la mesa del Señor en Semana Santa y podamos finalmente llegar a ser el servicio de la gloria de Dios, del apostolado que Dios nos trae, ¿cierto? De verdad. Porque miren, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros como cristianos hoy? Tenemos mucha levadura. Estamos muy inflados, somos unos panes más lindos, más grandes, todo el mundo nos quiere comer. Mire, por eso nos quieren llevar para las sectas, nos quieren hacer, nos coquetean allí, nos ofrecen cosas por allá, porque somos un pan inflado. Si fuéramos panes ácimos, nadie nos miraría, nos despreciarían, nadie nos quisiera comer. Pero sí, el amo celestial nos quiere comer. Ese sí, nos quiere comer para hacernos alimento de la eternidad, alimento de vida eterna. Por eso, convirtámonos en pan ácimo, el pan que desprecian todos los dientes y las lenguas de la tierra. Los estómagos terrenales desprecian los panes ácimos porque no les gustan, porque son insípidos, porque no tienen condimento, ni tienen levadura, ni tienen esa belleza y el brillo que producen los condimentos. Pues nosotros somos llamados a ser no panes inflados, ni panes condimentados. Somos llamados a ser los panes ácimos de la mesa del Señor. Y que esta cena, que el Señor nos invita a participar en este banquete de la Semana Santa, que es el banquete de la pasión del Señor, sea de verdad una compañía con un Cristo vivo. Porque el Señor tiene muchos amigos en la resurrección. El Señor tiene muchos amigos en las devociones. El Señor tiene muchos amigos en la oración. Pero el Señor tiene muy poquitos amigos en la crucifixión, en el Calvario. Es donde no hay amigos para Cristo. Entonces, recreemos entre nosotros la realidad de un Cristo vivo en esta Semana Santa. Y reconozcamos que en nosotros hay el potencial de escaparnos
como el apóstol que se escapó de la cruz. No encontramos a nadie al lado de la cruz más que las mujeres que fueron fieles a la obediencia, gracias a la misma iglesia en la que estaban. Fíjense ustedes que el obediente nunca le va mal, al obediente nunca le va mal. Y fíjense que hoy todavía la iglesia nuestra, la mayoría de lo que se encuentra en la iglesia nuestra son mujeres. Hay lugares excepcionales como por ejemplo Medellín. Usted va a las iglesias, a veces hay mayoría de hombres. Esto es un fenómeno increíble. Yo no lo veo en muchas partes, ¿no? Pero existen casos así. Hay lugares como Polonia, se encuentran cantidades de hombres en iglesia. Croacia también. Pero ellos fueron probados en el fuego. En Polonia 50 años de comunismo y son católicos todos allá. Y en Croacia también, por eso está semejante milagro de Medjugorje, ¿no? Así que nosotros entendemos de que somos llamados a la fidelidad y a la obediencia, para que entendamos el sentido verdadero de la cruz y cómo los apóstoles tienen que convertirse también en ese apóstol sencillo y humilde que le obedece a María. Porque si nosotros no entendemos la maternidad de la iglesia y no entendemos la mujer en la iglesia, nunca vamos a poder entender la cruz tampoco y tener valor para estar parados al lado del Señor, prendidos de la maternidad celestial que se encuentra en la mujer en la iglesia. Porque mire que la mujer nos da ejemplo a los hombres por su tenacidad y cómo se mete dentro de los misterios de la fe y cómo se desafía. Y cómo desafía al hombre también a que se sacuda y se convierta. Como también hay mujeres malas, ¿no? Y hay mujeres hipócritas y saduceas y fariseas dentro de la iglesia. Pero en su mayoría el cuerpo místico de la iglesia está respaldado por todas las mujeres santas del pie de la cruz. Eso, y sigue siendo así, porque es voluntad de Dios. Entonces que nosotros encontremos esa sal con la que se forman todas las especies en una sola cosa, para que sean ácimas en el Señor y no ácimas en el estómago humano. Eso es, que seamos pan para el manjar celestial, que no seamos pan para el manjar terrenal. El manjar terrenal exige mucha levadura y exige mucho condimento. Entonces empezamos a desnudarnos de toda levadura terrenal. Empecemos a bajarle los condimentos a la cena en que estamos metidos. Y la cena en que estamos metidos, desen cuenta ustedes cuando se presenten ante el espejo por la mañana, cuando se visten, y desen cuenta cuánta levadura llevan y cuánto condimento le están echando a la sopa, ¿cierto? Desen cuenta de eso. Cada día que se levante usted, medite en ser pan ácimo. Quítese de encima todo lo que es levadura, quítese de encima los condimentos, empiece a simplificarse y a convertirse en comida del Señor. Entre más se adorne, entre más levadura le ponga a su vida, más apetito tienen los hombres y el mundo por usted. Así de que no se convierta en manjar de los hombres, no se convierta en manjar del mundo, conviértase en manjar celestial. Y el manjar celestial es tan solo el pan ácimo. Y ese pan ácimo siempre estará listo a los pies de la cruz para ser convertido en alimento de toda la iglesia. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser alimento de las almas. Convirtámonos en eso. Un alma que está alimentada en ese ácimo del Señor, es un alma que le da luz a todo el que viene a su vida. Fíjese, cuando usted tiene la verdad en su boca, usted siempre exhortará a la persona en lo que es. Llega una persona que está cometiendo un pecado bien horrible en su vida y con mucho amor usted le dice, te vas a condenar si no cambias, con mucho amor y con mucha tristeza, porque esa persona de pronto hace lo que el rico joven del evangelio, se va triste, porque no podía dejar sus tesoros, ¿cierto? Yo siempre pongo este ejemplo que muchos de ustedes han oído para terminar esta reflexión. Usted tiene un perrito que quiere mucho y está mirando por el vidrio de su casa y ve el perrito allá en el jardín con una rata envenenada en la boca. ¿Qué hace usted? Sale corriendo a quitarle esa rata de la boca al perro. El perro solamente sabe que tiene carne en la boca, ¿cierto? ¿Usted cree que el perro va a entender por qué le está quitando esa carne de la boca? No, se pone bravo, pelea y de pronto hasta lo muerde a uno. Y si de pronto no es un perro que sea de uno, peor. Ahí sí que lo muerde, de verdad. Pero mire una cosa, ese es el hombre que tiene el pecado mortal en la boca, ¿cierto? Uno se va a quitarle esa rata envenenada de allá y está convencido que tiene carne. ¿Cómo así? Una persona que vive en unión libre, ¿cómo así? Si nosotros nos amamos y mire los hijos que tenemos y mire todas las cosas que estamos haciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esto es comida, el Señor me la dio, es que esto es nuestro, ¿cierto?
Ese es el pecado mortal, así es. El homosexual igual, está convencido que es amor, que es limpio, que el Señor me entiende, esto es sano, esto son cosas increíbles, he progresado en mi vida y todo lo que hace que tengo a mi novio y esto y lo otro y somos una belleza los dos, ¿no? Esto y todo eso pasa con el pecado. La gente que roba porque no tiene comida, ¿cierto? La gente que mata porque nadie lo entiende. Estas cosas, mire, quitarle esa rata envenenada de la boca al pecador es cosa difícil, nos puede morder. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nunca deje de correr a salvar a su perrito, ¿cierto? Hay que salvar las almas, hay que ir a quitarles de la boca el veneno. No importa que nos muerdan, ¿qué importa? Si estamos luchando es por la salvación. Por eso el Señor dice, si no das la vida por tus amigos, nunca me conocerás, jamás me conocerás. Tenemos que dar la vida por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios y están en Dios. Y el que ama a esos pequeños, como dice el Señor, a mí me ama. Y el que los desprecia, a mí me desprecia. Entonces, voy a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y el Señor me lleva a San Juan, en el capítulo 19, versículo 16. Dice así: Jesús es entregado para la muerte. Entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús, el cual cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Cualquiera diría que yo escogí esta palabra, ¿cierto? La crucifixión. Allí lo crucificaron y a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Pilato escribió también un título y lo colocó sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este título, porque el sitio donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los pontífices de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y además la túnica que no tenía costura, toda tejida desde arriba. Se dijeron pues: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: se repartieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron suerte. Esto precisamente hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Viendo pues a la madre y a su lado de pie al discípulo a quien amaba, dijo Jesús a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Tomaron una esponja empapada en vinagre, la pusieron en un hisopo y la acercaron a su boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: está cumplido, e inclinaba la cabeza y entregó el espíritu. Palabra de Dios.